Buenos días, damos la bienvenida a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que todas sus recomendaciones, inquietudes y aportes nos las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión y los medios de comunicación son poderosísimos creando imaginarios, creando representaciones de país, de identidad. Por la misma razón son cuestionables. En momentos en que estamos atravesando una crisis, nos preguntamos si la ficción y la no ficción crean alternativas de imaginarios del momento que vivimos hacia el futuro. Nuestros televidentes se preguntan cómo se representa Colombia en materia de contenidos de noticias actualmente y qué pasa en la ficción. ¿Cuál es la manera adecuada para abordar estos temas de carácter nacional y pensar en los imaginarios que nos representan frente a los demás ciudadanos? Para profundizar en este tema nos acompaña esta mañana María Cecilia Botero, actriz con amplísima trayectoria en cine y televisión. María Cecilia, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También un placer estar acá. De igual manera, María Cecilia. También está con nosotros Sergio Urquijo, comunicador social y periodista, asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. María Cecilia, saludos. Hola. Muchas gracias por acompañarnos. Y Gerlín Geraldino, productor audiovisual y director de proyectos especiales para Telecaribe. Gerlín, buenos días. Yo, Mario, María Cecilia, buenos días a toda la mesa. Encantado de estar aquí. De igual manera, también nos acompañará Sergio Castaño, catedrático, que hace parte de la Defensoría del panel de Teleantioquia, Cecilia Arismendi, docente, que hace parte del Comité del Defensor del Televidente de Teleantioquia, y Gabriel Levy, asesor y consultor de contenidos TIC. Gabriel, bienvenido. Hola Mario, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes del programa del Defensor del Canal 1, un espacio muy importante para la reflexión y el diálogo acerca del impacto que tiene el consumo televisivo en la contemporaneidad y del audiovisual en la modernidad. Como siempre es un gusto estar con todos ustedes compartiendo estas reflexiones. De igual manera que nos acompañes. Para iniciar, María Cecilia y demás compañeros del PAN, los invitamos a que veamos qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Que dejemos de ser tan amarillistas en cuanto a los conflictos que hemos tenido a lo largo de nuestro país, ya que suelen como exagerarlo mucho hasta el punto de, lo que te digo, ser muy amarillistas y ya se vuelve algo como siempre es lo mismo, nunca muestran cosas buenas de Colombia, como lo es la gente. Hay que mirar como otras perspectivas de lo que es Colombia. Los actores y los libretistas son muy mediocres porque siempre se quedan en eso, en la criminalidad, mostrando como un ejemplo a seguir al criminal, al narcotraficante, al delincuente. Y no, claramente nosotros no somos eso, nosotros tenemos otros valores, somos otro tipo de sociedad, como la pintan en las películas, novelas y demás. Y en cuanto a los noticieros, sí, como que muestran lo peor y la identidad colombiana como si fuera algo inferior, y nosotros tenemos una identidad de la cual podemos sentirnos orgullosos y levantar pecho. Entonces yo creo que sí, no nos representa para nada bien. Deberían ponerle más la ficha a crear contenidos más educativos y que aporten más a la sociedad. En los noticios sí simplemente solo muestran como la parte devastadora del país, todo el sufrimiento, digamos, todo el abandono estatal que hay en ciertas zonas. Entonces hay contenidos que sí nos pueden llegar a representar, como hay otros que simplemente tienen que quedar en el pasado para no seguir estigmatizando con la imagen que hay del colombiano. Una imagen que ha venido variando desde el pasado hasta el pasado reciente. La pregunta, María Cecilia, en concordancia con lo que dicen nuestros televidentes, es si después de esta pandemia, al cabo de esta crisis, la televisión ha comenzado a representarnos de una manera distinta y si, siendo la televisión representación, los colombianos hemos comenzado a hacer otra cosa a raíz de esa pandemia, lo que se vislumbra en las pantallas. Mira, tristemente no. Yo creo que yo era una de esas optimistas que cuando empezó la pandemia pensé que estas cosas nos iban a hacer algo allá adentro, a modificarnos de alguna manera, pero pues no.
Eso por un lado. Por otro lado, la televisión privada es un negocio, punto. A ellos, y me van a perdonar, me van a matar los señores de los canales privados, pero no les importa mucho toda esa cosa romántica y filosófica de lo que debe ser o lo que quisiéramos que fuera. A ellos les importa el negocio. Y ellos venden lo que se compra. Lo que no se compra no lo hacen y no lo venden porque pues es un negocio. Es triste, porque yo digo que ahí tendría que haber un poco de ética, un poco de preocupación también por todo esto que la gente está diciendo. De un momento, nosotros empezamos a vender novelas y todo en el exterior cuando hacíamos las novelas divertidas, muy colombianas, y eso gustó muchísimo. Empezamos a vender esas novelas y vienen estos temas de narcotráfico y se desaparecen el resto de novelas. Y lo que está consumiendo la gente afuera de Colombia es eso, tristemente. Y mientras haya oferta, pues hay demanda, y mientras haya demanda, hay oferta. Entonces es muy triste saber que no les importa, no tienen esta cosa de decir, bueno, oiga, no más con esto de estar mostrando a Colombia un sitio que no es que sea mentira, es solo que no es solo eso. Entonces yo creo que les falta un poquito de, como decía mi mamá, póngase la mano en el considere. Es un círculo virtuoso, es decir, entre más inviertas, más audiencia. Claro. ¿Verdad? Y entre más audiencia, más inviertes. Debería ser ese el círculo vicioso. ¿Cómo lo ves tú, Gerlín, desde la región? ¿Tienes la misma percepción? ¿Coincides con lo que dice María Cecilia y los televidentes? Estamos completamente de acuerdo, María Cecilia y compañeros en el panel. Básicamente también hay que establecer que una cosa es la televisión pública y otra cosa es la televisión privada, ¿verdad? Mientras, como bien lo decía María Cecilia, la televisión privada lo que le interesa realmente es el negocio como tal, el rating como tal. Si hay rating, hay anunciantes, ¿verdad? Si hay anunciantes, hay dinero. Entonces esa es la base fundamental de los canales privados. Mientras que la otra opción distinta a esos canales privados son los canales regionales, que buscan un tema de identificación, que buscan un tema más enfocado en lo que debe ser una estructura dentro de la televisión. Es decir, nosotros encaminamos y enfocamos la televisión con tres bases fundamentales o tres elementos fundamentales que son educar, informar y entretener. A nosotros prima la educación, la información, y la entretención hace parte de esa fórmula, mientras que en otros canales lo que realmente prima es la entretención y dejan a un lado toda esa parte que realmente debe ser el interés común de toda la gente, como bien lo manifestaron. Muy bien. Sergio, el colombiano post-pandemia o durante la pandemia, porque no ha terminado, que está en las calles y el colombiano que aparece en televisión primero son concordantes y es distinto al estadio previo a la época anterior? Pues bueno, todavía nos vamos a demorar un poco para saberlo, necesitaremos más investigación, ya hay algunas en marcha, tanto desde la CRC como desde otras entidades, pero esos son procesos largos, ¿cierto? Que tenemos que ir mirando cómo evoluciona la pantalla, porque recordemos que por las restricciones de reunión y de asociación durante la pandemia y la cuarentena, se hicieron ciertos permisos para que los canales flexibilizaran un poco sus equipos de producción para no tenerlos que reunir en la parte más dura de la pandemia, y por tanto se produjo menos contenido actual y se empezaron a repetir, que muchos televidentes se quejaban que porque había tantas telenovelas y series repetidas, era porque estaba dándose ese permiso a los canales para que no tuvieran que reunir equipos de producción grandes durante ese tiempo. Y por eso lo que se vio en la pantalla en Colombia durante la pandemia en gran parte fue una televisión anterior. No demasiado anterior, bueno, algunas cosas de hace 30 años, pero muchas cosas de los últimos 20 años que se repitieron, que incluso generaron unos movimientos de audiencia muy interesantes. Sabemos, pues, sin mencionar exactamente los nombres, sabemos que hubo unos fenómenos bien interesantes como de recuperar grandes series, grandes telenovelas del pasado, pero por supuesto no nos permitió visibilizarnos más como quiénes éramos los colombianos en ese momento, quiénes éramos durante la pandemia, y cómo termina la televisión creo que va a depender mucho de cómo la industria de la televisión toda supere y enfrente la crisis que está llegando, porque es una crisis que va a afectar la producción de televisión. Gabriel, quizá en ficción nos demoraremos un poquitito mientras producimos y tratamos de representar, pero en informativo, en no ficción y en entretenimiento, ¿tú notas un desbalance, una variación? En general, el contenido de ficción de los medios privados en Colombia apunta a la construcción narrativa desde los resultados que arroja el rating.
es decir, lo que la gente quiere consumir, y vemos que existe una tendencia marcada porque ese contenido sea contenido o de sexo, o de violencia, o de narcotráfico, temas que, digamos, están muy construidos desde el imaginario social, mientras en lo público lo que se busca es rescatar aspectos referentes a la diversidad cultural, social, económica, política, gastronómica, geográfica del país. Entonces vemos que muchas de las producciones de ficción que surgen en la televisión pública han emergido de reconocer personajes de la idiosincrasia cultural, popular, social, desde Débora Arango, pasando por Totó Momposina o José María Córdoba, etc. Y esa es básicamente la principal diferencia. La temática no es una temática que gira alrededor de las estructuras narrativas tradicionales, sino que son más disruptivas y más apuntando hacia las representaciones de la diversidad. Tiene una misión en finalmente lo público, y es mostrar en pantalla lo que normalmente no se ve reflejado en los estereotipos tradicionales de la televisión privada. O sea, reconocernos como un país pluridiverso, pluricultural, y con una geografía y una idiosincrasia muy variada y muy amplia, que no es solamente la mirada de un guionista en Bogotá. María Cecilia, en ficción, pero también has presentado, ¿verdad?, entretenimiento en informativos. Hoy, ¿cómo ves esa parte informativa? Ya saltamos el eje de la pandemia entre corrupción e inseguridad callejera, ¿o nos seguimos narrando en ese círculo vicioso todos los días? Creo que seguimos en lo mismo, realmente. Se acabaron las estadísticas de los enfermos, entonces ya pasamos a otra cosita, y como estamos en elecciones, pues entonces también el énfasis es ahí. Este tema de los noticieros también, yo siento que es muy difícil un país que genera tanta noticia. Es decir, yo me imagino que los suecos deben tener un noticiero muy distinto, porque allá no pasan tantas cosas como acá, pero yo que he estado sentada en un noticiero, tener que escoger cuáles noticias salen al aire y cuáles no, ya es un camello, porque es que es un país que genera noticias y desafortunadamente la mayoría no son muy positivas. Así es. Y hemos hablado de televisión pública. Cecilia Arizmendi, desde Teleantioquia, ¿tú cómo ves que se está representando tanto en lo informativo como en la ficción? Es necesario que la comunidad crezca, esa sociedad televidente, se forme una realidad de la vida, que no se viva de la ilusión y la mentira, sino desde unas verdades demostrables. Eso es lo que nos enseñaron desde Platón con el mito de la caverna. En el mito de la caverna, ellos que veían una ficción y creían que eran monstruos, porque no enfrentaban la realidad argumentable o demostrable, que eran las sombras producidas por las fogatas que habían en la caverna. Entonces, esta es una sociedad que se imagina y le presentan a través de los medios televisivos la realidad que ese sujeto imagina, pero que es pura ficción no demostrable. Muy bien, y nuestros televidentes quieren interpelar, quieren preguntarle a este panel. Escuchemos. ¿Por qué la televisión siempre muestra una región de Colombia y generaliza ese estereotipo de cultura a través de su pantalla? En lo nacional y en lo regional. Esa apreciación es muy interesante, Sergio. Sí, ahí tenemos que recordar que todo el audiovisual en general, y muy especialmente la ficción, trabaja por la misma forma de trabajar el cerebro humano al comprender las imágenes y al comprender la realidad, trabaja con arquetipos y con estereotipos. Necesita localizar cosas que ya conozcamos. Por eso somos tan dados desde siempre, desde el inicio de la literatura, del teatro, en la antigüedad, después del audiovisual técnico ahora, a trabajar con estereotipos, a generalizar, a lo que nos dice la televisión, que además es muy cierto, es como cosas que ocurren o rasgos de ciertas personas o de una mayoría terminan representando a toda una región. Eso no se puede evitar completamente, como digo, eso es parte de la forma como el ser humano comprende la realidad, pero sí tenemos que ir mucho más hacia la diversidad, hacia el pluralismo, claro, hay unos rasgos estereotípicos, pero primero, eso nos representan a todo el mundo, y segundo, como nos han dicho aquí nuestros compañeros en el panel, y María Cecilia lo mencionó al inicio, eso influye en la forma como uno mismo se ve. O sea, si tú le estás diciendo a un niño de una región, digamos del Pacífico, de todo el tiempo un estereotipo negativo sobre la gente del Pacífico, el niño, aunque no, es que su familia no es así, va a terminar interiorizándolo. Por eso es tan delicado
el tema de la representación, y por eso el compromiso de los medios públicos y privados tiene que ser muy grande con la forma como representan a las poblaciones. Estamos hablando también, Sergio Castaño, desde Teleantioquia, de esto, de esta perspectiva antioqueña o paisa de ver la televisión. ¿Tú cómo lo analizas? El deber ser de la televisión desde la polifonía de saberes, de voces y de pensamientos es precisamente darle cabida a todo. Y en ese todo pues estará la ficción y la no ficción, ¿sí? ¿Qué es lo mejor, qué es lo peor? Eso depende. Y depende también de la episteme del programa, de su creación, de sus objetivos, porque hay franjas en las cuales los televidentes, de acuerdo a sus características, su edad, sus intereses, van a estar viendo los programas, ¿sí? Entonces pienso que es un asunto que es importante delimitar, importante comprender y que igualmente es necesario para la televisión en Colombia. Muy bien, entonces hemos hablado de círculos viciosos, Sergio ha hablado de arquetipos. Otra de las perspectivas es hablar de estereotipos. Estereotipos que venden en un momento determinado en la televisión. Sí. Y que logran conexión y emoción con las audiencias. El maloso en la calle y bueno en la casa, el maloso que no respeta los derechos humanos pero ama a su mamá, en fin. En esa perspectiva, Gabriel Levy, ¿tú qué tendrías que decirnos con respecto a los estereotipos en la televisión nacional? La presencia de construcción de estereotipos imaginarios y ciertas representaciones intencionadas es algo real que ocurre, es parte de lo que en su momento en la década de los 80 y 90 se llamó la agenda settings, que es cómo se configuran las agendas informativas en los países y en los noticieros. No en vano los grandes grupos económicos tratan todos de tener medios de información para poder controlar el direccionamiento de esos imaginarios. Es un asunto que es indiscutible. Algunos medios de comunicación, algunos noticieros televisivos tienden a ser más plurales en esas representaciones, otros tienden a ser más hegemónicos. Varía mucho de los intereses que subyacen las agendas informativas o esas agendas setting, de la cantidad de periodistas que existen y de la ética también de muchos de los periodistas que están ahí. Una agenda, la setting, que no habla de cómo piensan o cómo deben pensar los ciudadanos, sino sobre qué temas y en qué perspectivas, en estas perspectivas de los estereotipos. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos qué nos han escrito ustedes recientemente. Tengan en cuenta mi queja reclamo sobre el programa Guerreros. Por favor, ya no más discusiones entre los participantes. A veces decido apagar la televisión. Nos escribe Sandra Milena Pérez. Que la producción de Guerreros sea honesta con los juegos, nos escribe Fanny Sánchez. Hablando de estereotipos y hablando de imaginarios. La trampa, ¿no? La vivatada y la violencia en el decir, ¿no? Siempre. Eso es como que eso da rating, entonces hay que poner a la gente a que esté... y yo creo que incluso como que... No sé, estoy diciendo una exageración de pronto, pero yo creo que los preparan y dicen, usted tiene que ser el malo y usted tiene que ser el bueno, y porque es que si no hay eso, entonces como que la gente no... Y eso no es así. O sea, no podemos seguir alimentando en un país como el nuestro, en donde la violencia nos ha perseguido siempre. Además que hasta en los concursos, en los realities, la gente tenga que seguir siendo violento. Me parece que eso es un compromiso que deberían tener los realizadores de televisión, porque es que de verdad los colombianos lo que menos necesitamos es que nos sigan puyando para ser violentos y estar unos en contra de otros. Una dicotomía heredada y extendida entre buenos y malos, entre adversarios, viéndonos como enemigos, que se ve, como hemos dicho, en los realities, ¿verdad? Que están prelibreteados, y ahí tú tienes razón. En los noticieros, ¿verdad? Narramos todo como un partido de fútbol, que hay que vencer es al otro, al distinto. Sí. Y en esa idea y en esa perspectiva nos narramos siempre en blanco y negro, sin posibilidad de diversidad y de pluralismo. Veamos otros correos. Señores del noticiero, por favor traduzcan las intervenciones de la guerra de Ucrania al español, ya que me siento mal informado en otro idioma. Nos escribe Milton Bustamante y Juan Carlos Caballero. Entendamos que la televisión no se ve siempre en condiciones ideales. Una persona no apaga la luz y se concentra en la pantalla para ver
los letreros, sí, el generador de caracteres, los banners, como lo llamamos técnicamente, sí, de manera concentrada, ¿no? La gente está en un restaurante, está en la sala, está conversando y le gustaría escuchar en su idioma la traducción, no únicamente en banners. Ya hemos hecho el llamado de atención en este sentido y pensemos en el televidente, no en la comodidad del periodista. Vivo en Alemania y los videos de Noticentro 1 CMI ahora están restringidos geográficamente. Ya había reportado esto anteriormente. Por favor, les suplico que no me hagan tener que ver noticias en otros canales. Nos escribe Nelson Andrés García. Muy bien, hemos reportado a nuestro departamento técnico esta queja, porque es significativo que nuestros ciudadanos que están en otros lugares del mundo quieran ver las noticias y las noticias de este canal que tienen un sello de calidad y no podemos dejarlos de lado por razones de carácter técnico. Entremos en esta perspectiva de qué hacer, ¿verdad? ¿Qué mostrar? ¿Qué nos gustaría que la televisión mostrara en esta etapa de pospandemia? ¿Qué debe ser lo representativo? ¿Cuál debe ser el imaginario de lo colombiano? ¿Te parece si comenzamos contigo, Sergio Urquijo? Sí, por supuesto. Y ahí yo puedo, pues, soy muy convencido, en realidad estamos muy convencidos de que para poder... Mira que nosotros en este momento estamos trabajando sobre nuestras percepciones, que son muy válidas, por supuesto. Y todos los colombianos tienen una percepción de cómo es la televisión y de cómo debería ser. Pero tenemos muy poca información, un poco más objetivo, con los límites que tiene el concepto de objetividad, que sabemos que nunca va a ser en este terreno completo. Pero sí necesitamos una información más basada en evidencia, en datos, en investigación sobre qué es lo que hay en la televisión y cómo lo está recibiendo la gente, porque no podemos partir a transformaciones grandes solamente de nuestra percepción. Es un elemento importante, pero no solo eso. Por eso, incluso dentro de poco, en 2 semanas, a lo sumo, vamos a estar publicando 2 estudios de la CRC. Los invito a que los consulten inmediatamente, los publiquemos y los difundiremos. Uno es sobre el pluralismo informativo en Colombia y otro tiene específicamente que ver con este tema, sobre la representación social de ciertas poblaciones en las pantallas colombianas. Y tenemos sorpresas, hay unos resultados que puedo medio adelantar y que tienen mucho que ver con esto. Y es que la televisión colombiana ha avanzado mucho, le falta muchísimo, por supuesto, pero ha avanzado mucho en cómo se representa la diversidad, el pluralismo. Por ejemplo, la representación de las mujeres es mucho mejor que hace 20 años, mucho mejor. Las mujeres que salen en la ficción, tanto en la ficción como en la no ficción, son más empoderadas, son más capaces, se caracterizan por su intelecto, no solo por estar persiguiendo al millonario como en las telenovelas de antes. Son figuras que comienzan a representar una mujer diferente en Colombia, porque en la sociedad colombiana la mujer es diferente. Asimismo con otras poblaciones. Entonces creo que la primera invitación aquí sería conocer mucho más qué es lo que hay en las pantallas y también conocer mucho más cómo trabajan las audiencias, cómo entienden, para poder diseñar qué es lo que de verdad queremos y qué debería estar en las pantallas. Gerlín Geraldino, desde Telecaribe, y de manera muy realista, ¿qué debería mostrar la televisión? ¿Qué podría mostrar? ¿Qué podría alcanzar? Bueno, yo creo que una de las estrategias que podríamos hacer es buscar las alternativas de que pudiéramos usar para que podamos avanzar en materia de esos estereotipos que habitualmente se tejen, para que así podamos identificar y conocer las culturas de las distintas regiones. Les pongo un caso aquí. Incluso aquí nosotros hacemos parte de 7 departamentos y siempre tipifican a los costeños como una sola forma expresiva, ¿verdad? Pero hay un sinnúmero. Por ejemplo, el de la costa atlántica no es igual al del Magdalena, al de Córdoba, al de Sucre, al de Bolívar o al del Cesar. Entonces, ese tipo de elementos a veces, digamos que encajan dentro de una sola forma de identificación o estereotipada también de lo que se cree que es el costeño o de lo que se cree que es el paisa, y seguramente hay unas distintas formas de expresión en cada una de las regiones y que creo que eso nos motivaría y nos enseñaría también a diferenciar de manera colectiva a través de esa unión de los canales regionales en función de descentralizar un poco y de identificar todos esos modelos estereotipados de la televisión. Claro, el televidente puede pedir muchas cosas, quizá inalcanzables, quizá utópicas. Pero, Gabriel Levy, ¿qué debería mostrar la televisión de manera realista, alcanzable, posible? Yo creo que es el país más plural posible.
el país de la Colombia profunda, el de la multiculturalidad, el de la multietnia, el de la multilingüística, el de la multigastronomía, el país de los muchos paisajes, muchas geografías y de muchas regiones. Es la incorporación de una mirada mucho más holística, plural, diversa. No solamente el país es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, el país es un país de diversidad de regiones, de multiculturas, y eso es lo que se debe representar en las pantallas, y eso se ve representado en la inclusión. Mientras más manifestaciones plurales aparezcan, menos hegemónico es el discurso, más plural es, más democrático, más inclusivo, más representativo, y es hacia lo que tiene que apuntar, es la razón de ser de la televisión y de los medios públicos. María Cecilia, ya sabemos el cómo. Debe ser entretenida, debe ser emotiva, debe suscitar reconocimiento, debe suscitar conexión. Ya sabemos el cómo, pero el qué alcanzable, de manera escalar, ¿a qué le apuntaríamos en un futuro inmediato en la televisión para solicitarles, por favor, representen a esta diversidad de colombianos, en qué circunstancias y en qué tipo de narrativas? Creo que no podemos centrarnos solamente en qué es lo que quieren o cómo viven o cómo piensan ciertos sectores de la sociedad colombiana cuando tenemos tantos otros. Y no se trata de ir a mostrar miseria, no, es de los pensamientos de cada región, porque es que todos pensamos diferente. Nuestras comunidades indígenas son maravillosamente ricas en una cantidad de cosas, ¿por qué no explotar eso también? Las comunidades afro, el campesino puro y la gente de las ciudades. O sea, no excluir a nadie e ir metiéndole poco a poco hasta que algún día podamos tener un colombiano integral de alguna manera, o un programa de televisión que uno diga, oiga, sí, ahí está representada Colombia, tenemos como algo de cada uno. Eso es muy difícil, eso decirlo es fácil, pero en la práctica será difícil, pero no imposible. A propósito de inclusión, veamos cómo quieren ser representados los televidentes en esta pantalla. Es de suma importancia que la televisión cambie, especialmente el noticiero, porque siempre están usando el amarillismo de este país. La idea es que se pueda hacer una transformación social, mostrar también esas cosas buenas que se están pasando en el país. Mi recomendación es, pues en el noticiero, pues, o sea, es importante mostrar lo malo que pasa en el país, pero también es importante mostrar cosas culturales o cosas importantes. Y con respecto a las novelas y a la televisión como tal, o sea, sí deberían mostrar más regiones de Colombia, porque normalmente siempre muestran, no sé, la costa atlántica y los paisas, digamos, cuando hay regiones tan importantes como Nariño, como Boyacá, que también tienen bastante diversidad cultural, o la Amazonía. Sí, mi recomendación es que no nos quedemos en las mismas regiones, que Colombia es muy diversa, muy grande y tiene muchas cosas buenas que destacar. Ya basta de lo mismo. Parece que la televisión debería tener más contenido social, no tanto comercial, y que no obedezca tanto a los intereses de los propietarios de los medios de comunicación. Me parece que es un medio muy poderoso para educar a las personas y hacer de Colombia tener una nueva cultura y hacer una nueva Colombia. Vean, los televidentes tienen todo el derecho a pedir lo que quieran. Ese es un derecho, la televisión es un derecho. Lo único que le pedimos es que actúen en coherencia, que vean eso que piden, por favor, que lo vean. Muy bien, María Cecilia Botero, actriz reconocidísima. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por invitarme. Me encanta que me inviten a este programa. Lo volveremos a hacer. Bueno. Te volveremos a tener aquí en este set, Dios mediante. Sergio Urquijo, asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Sergio Urquijo. Muchas gracias por la invitación y, bueno, a la orden, cuando se quiera. Muy bien, muchas gracias. Volveremos sobre los temas de pluralismo y los demás temas que nos has mencionado en otros espacios. Gracias, Geraldino, productor audiovisual y director de proyectos especiales para Telecaribe. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable por estar con nosotros. Gracias a Gabriel Levy, que ha estado también con nosotros. Gracias por la invitación, Mario. Bueno, y espero vernos pronto en otra emisión del programa del Defensor del Televidente. Aquí te esperamos, por supuesto. Te agradecemos a Sergio Castaño, a Cecilia Arismendi y a ustedes televidentes que participan de distintas maneras y a través de distintas plataformas en este espacio. Ustedes son la vida de los temas, de las preguntas, de las quejas y de las inquietudes. Recuerden
que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana aquí en Uno para Todos. Aquí hablaremos de todos los temas que nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos a la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus inquietudes, propuestas o dudas serán siempre bienvenidas. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.